Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas tardes, me da mucho gusto, como cada domingo, saludarlos a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Como cada 8 días, agradezco la gentileza de ustedes, la amabilidad de ustedes, de escucharnos, de recibirnos en su automóvil, en su casa, en su familia, para compartir con nosotros pues esto que son las pistas para comprender mejor el Catecismo de la Iglesia Católica, y que a lo largo de estos meses nos ha ido ayudando a profundizar en el contenido del Catecismo, pero también a servirnos como marco de referencia para mejor comprender lo que el Catecismo nos propone. Agradezco pues su atención. Vamos iniciando nuestro programa y como cada semana tenemos con nosotros un invitado, ustedes ya lo conocen, es el profesor Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Chava, buenas noches. Buenas tardes, noches, padre. Pues aquí muy contento de poder compartir pues algunas reflexiones con respecto a esta temática realmente interesante, padre. Hemos estado acercándonos al tema del monoteísmo como un preámbulo al tema de la Trinidad, porque la fe cristiana, al igual que el judaísmo y el Islam, profesamos el monoteísmo, aceptamos la existencia de un solo Dios y creemos en la existencia de un solo Dios. Ya en otro momento hemos visto lo que implica la fe en un solo Dios, ¿verdad? Lo que implica afirmar que creemos en un solo Dios verdadero. Esto es algo que los cristianos decimos, esto es lo que los católicos afirmamos, pero que a veces cuando vamos a la vida práctica, como ya lo veíamos también en el programa de la semana pasada, no siempre lo practicamos, ¿verdad? Hablábamos del tema de la confianza absoluta en aquel a quien reconocemos como el único Dios. Y a veces también en otras prácticas nuestras, a veces no tan cristianas, en nuestras creencias a veces también no tan cristianas, pues como que no somos totalmente monoteístas, ¿verdad? Se deja entrever en nosotros algunos rasgos de politeísmo, porque adoramos a otros ídolos, pero también creo que se nos ha escapado comentar un poquito el tema del dualismo. El tema del dualismo que está en la mente de muchas personas, está en la mente de muchos cristianos y que contradice conceptualmente y en la práctica la afirmación en el Dios único. Si por un lado hablamos del politeísmo, en donde reconocemos otros dioses, de la idolatría, donde adoramos ídolos de los que ya hemos hablado, vamos haciendo algún comentario sobre el tema del dualismo, porque nosotros afirmamos la existencia de un solo Dios, que es además un Dios único. Chava, ¿qué podríamos decir sobre este tema del dualismo del que habíamos comentado ya el día de ayer en nuestra reunión? Sí, padre, es muy común encontrar personas, incluso dentro de la Iglesia Católica, que hablan del bien y del mal. O sea, dicen es que si hay un bien, necesariamente hay un mal. Es decir, ellos conciben al mal como una expresión contraria a la existencia del bien. Y prácticamente se están planteando con este tipo de pensamientos pues dos entidades opuestas, diferentes, ¿no? Que están en continua lucha y que a veces gana una, a veces gana la otra. A veces el bien logra predominar sobre el mal y bueno, hay una felicidad, estabilidad, etcétera. Y en ocasiones es el mal el que triunfa sobre el bien. O sea, pero esto parece como algo natural, como algo que es dado desde siempre. Y incluso se plantea la existencia del mal, o sea, en relación al bien. Fíjese, padre, que yo trabajo en la Facultad de Economía, ¿verdad? Y Relaciones Internacionales en la universidad. Y ahí vemos mucho esto, ¿verdad?
Y de manera particular yo me encargo de trabajar la cultura asiática. Y La cultura asiática. La cultura asiática, padre. A propósito eso de usted Japón, China, Corea. Exactamente, eso no lo sabía, padre. Eso no lo sabía. Sí, padre, esa es mi digamos, la actividad preponderante de mi actividad académica. Y sí es cierto que aprender chino está en chino. Está en chino, padre. Muy en chino. Bueno, pero en la cultura china, por ejemplo, efectivamente aparece este dualismo. O sea, aparece este tipo de contrarios que se oponen, y esta oposición entre contrarios es lo que genera la vida, genera todo cuanto existe, ¿verdad? Y si en esta oposición de contrarios, pues nosotros no vamos a entender la realidad. La realidad está en función, pues, de esta oposición. Si usted ha visto, por ejemplo, la bandera de Corea, sí, es muy interesante. En la bandera de Corea vemos estos dos elementos contrarios, ¿verdad? El llamado por parte de esta filosofía china que influye en esta visión coreana, el famoso yin-yang, ¿verdad? Ajá. O sea, esta unidad de los contrarios, o sea, pero una unidad de los contrarios que persisten y que sobreviven, ¿verdad? Y que son lo que generan todo. O sea, generan la vida, generan la sociedad y generan incluso la dinámica de los pueblos. Entonces, este tipo de mentalidad, o sea, está... Una pregunta. ¿Alguno de estos dos principios, el del bien y el del mal, es anterior al otro, o los dos, pudiéramos decir que existen desde siempre? No, los dos existen desde siempre. O sea, los dos se presentan opuestos desde siempre. Es más, la existencia misma, ¿verdad?, del universo, la existencia misma de las cosas, ¿verdad?, y del hombre y de la sociedad tiene que ver con esta lucha entre opuestos, contrarias, ¿verdad? Podríamos entonces decir que son como dos principios. Exactamente. Los dos principios sin principio. Exactamente, padre. Exactamente, serían como dos principios sin principios. Serían principios que están dados, ¿verdad?, desde siempre, desde siempre. No quisiera usar esa palabra, pero es como si fueran dos dioses, ¿verdad? Ajá. Uno que tiene que ver por el lado del bien y del mal, y por el lado del bien, pues la luz, ¿verdad? La fecundidad, todo aquello que tiene que ver con elementos positivos. Y por el lado del mal, exactamente lo contrario, ¿verdad? O sea, la destrucción, la muerte, contrario a la vida, las tinieblas, contrario a la luz, ¿verdad? La infecundidad, contrario a la fecundidad. Pero es una lucha entre ambos, o sea, es una lucha continua, permanente, y es esto lo que genera el movimiento. O sea, el movimiento mismo del universo y el movimiento mismo de las sociedades. Esa es la visión. Entonces, esa visión es traída también a nosotros. O sea, chaval, otra vez voy a interrumpir. Entonces, no hay alguien que crea. Hay dos principios que en el encuentro crean. Así es, ¿O todo surge del encuentro de estos dos principios? Todo surge exactamente del encuentro de esos dos principios, y son además esos dos principios los que rigen la vida del ser humano. O sea, el ser humano está entre estos dos principios. Cuando el ser humano logra, ¿verdad?, hacer que el bien, que la fecundidad, la luz, o sea, brille en sus vidas, entonces podemos encontrar nosotros una persona que logra realmente avanzar, que logra realmente alcanzar la plenitud como persona. Esto tiene que ver parte mucho con la filosofía de vida, ¿verdad?, de las poblaciones asiáticas, ¿verdad?, que no tiene que ver mucho con Dios. Y es así, no les interesa mucho saber de Dios, o sea, sino les interesa más que nada una forma de vida, ¿verdad?, que les lleva a la autorrealización, ¿verdad? Este tipo de aspectos, ¿verdad?, es lo que mueve a las sociedades, pero también es lo que ha movido al universo. Otra pregunta. Son dos principios contrarios, pero los dos principios tienen, digamos, ¿son equivalentes en poder? Sí, o sea... ¿No hay uno que sea más poderoso que el otro? No hay uno. O sea, son dos principios, ¿verdad?, que rigen la vida del universo y la vida de los hombres. Ninguno es más poderoso, o sea, ahora sí que será la persona, ¿verdad?, el hombre, a fin de cuentas, el que en sus decisiones haga que prevalezca uno sobre el otro. Pero no es posible entender uno sin el otro, ¿verdad? Es decir, no es posible entender el bien sin el mal. Y a la inversa, no es posible entender el mal sin el bien. No es posible entender la luz sin la oscuridad. No es posible entender al hombre sin la mujer, o la mujer sin el hombre. O sea, también son contrarios. Y los contrarios que generan unidad, además, ¿verdad?
¿sí? O sea, no es ninguno más poderoso que otro, sino simplemente son dos principios inmanentes, ¿verdad?, que están presentes en el desarrollo del universo, de los pueblos y del ser humano. ¿Y están en lucha? O... Sí, padre. Es una lucha permanente y continua entre ambos. En ocasiones, por ejemplo, si el mal es el que prevalece, bueno, tenemos las guerras, tenemos los conflictos, tenemos la destrucción. Pero no siempre es así. En ocasiones, en la historia, vemos cómo prevalece el bien y tenemos el progreso, el desarrollo, ¿verdad?, de crecimiento, etc. Es una lucha continua. En ocasiones, incluso yo me atrevo a decir, es una cuestión cíclica, ¿verdad? En ocasiones tenemos el bien que triunfa y el mal que está en una posición inferior, pero después vemos que es lo contrario, o sea, que el mal prevalece y el bien se encuentra oprimido por el mal, y así es un proceso continuo. Si nosotros analizamos la historia, ¿verdad?, la historia de las sociedades, la historia de los pueblos, pues vamos a ver esto. O sea, esta lucha continua entre el bien y el mal, donde a veces domina uno, a veces domina el otro. Esto mismo lo vemos en el ser humano. El ser humano, ¿verdad?, que también está invadido por estos dos principios. En ocasiones es el bien, es el mal, pero es una lucha pues continua y permanente. Ninguno tiene más poder, o sea, los dos están presentes, digamos. Tenemos que ir a un corte, desafortunadamente. Vamos a regresar con este tema, porque aunque, como dice Chava, es parte de la cultura asiática de Oriente, hay algunos rasgos que están presentes también en nuestra mentalidad y en nuestra cultura, aun cuando somos de Occidente y cuando somos cristianos, ¿verdad? Pero parecería como que no nos es del todo extraño esto que estamos escuchando de las culturas de Oriente. Quiero recordarles que estamos a sus órdenes en el 608-3652 y en internet nos pueden encontrar en www.tjcatólico.com. Regresamos en unos momentos, vamos a la identificación de nuestra estación. No le cambien, regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. 2. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, continuamos con este compartir que nos está haciendo Chava de sus estudios, de sus investigaciones, de lo que él conoce de otras culturas distintas a la nuestra y que parecen lejanas, ¿verdad?, del lejano oriente, pero que a veces parecería que han calado en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestra mentalidad. Tengo una pregunta, Chava. ¿Estos dos principios son vistos como seres personales o como seres impersonales? No, son vistos como seres impersonales, padre. Son dos principios que rigen, ¿verdad? Pero no tienen ninguna, ninguna atribución a personas en particular. O sea, no es Dios. O sea, estos principios no son dioses. O sea, estos son simplemente fuerzas. Son fuerzas, o sea, no de manera personal. Son fuerzas. Si hablamos pues de las fuerzas que rigen, ¿verdad?, la vida del universo y que rigen la vida de las personas. No podemos hablar en términos de persona, definitivamente. Son poderes, son energías. Energías, así son poderes, son principios, pero impersonales. Impersonales. Esto es fruto de una reflexión filosófica. ¿Se puede hablar de una reflexión filosófica o nace de la experiencia de la vida diaria de ellos, o cómo es que ellos llegaron a esto? Bueno, habría que ver, analizar toda la visión. En mucho esto tiene que ver con con la experiencia misma de aquellos quienes hacen estos planteamientos, en un principio. O sea, tiene una experiencia de vida de algunos personajes. Ahorita me llega el caso de Buda, o sea, me llega casi así como un flechazo, sí. ¿Verdad? O sea, Buda no es Dios. No. Buda es una persona. Es una persona, o sea, que vivía sujeto a miles de presiones, ¿verdad? Una persona que tenía que enfrentarse a lo que la sociedad le presentaba, y él mismo encuentra, o sea, en su vida, la presencia de estos dos principios. Entonces él empieza a reflexionar sobre ello y concluye, ¿verdad?, de que en esta lucha
en estos dos principios que se dan en la lucha interna de él, o sea, él tiene que plantear, o sea, mecanismos de vida que le permitan lograr niveles altos en como persona, ¿verdad? Y esto le lleva a una experiencia. O sea, en el caso de los principios que rigen a estas visiones, no son visiones teológicas, digamos, sino son visiones, son situaciones que surgen de la experiencia de personas que logran influir, o sea, que logran compartir con otros la iluminación que ellos han recibido. Y esto plantea más que nada una especie de mecanismos de vida, formas de vida. Este tipo de visión no tiene que ver mucho con cuestiones teológicas, pero sí tiene que ver mucho con cuestiones de vida, o sea, planteamientos de vida, del quehacer, del desarrollo mismo que ellos tienen como personas para alcanzar niveles altos, ¿no? Por eso le comentaba, o sea, que son estos principios que luchan en uno, pero es uno, a fin de cuentas, el que puede alimentar, ¿verdad? Digamos así, alimentar, o puede dejarse influir por alguno de ellos para lograr niveles altos en su vida. Estos son principios de vida, digamos, no diría yo principios teológicos, padre. O sea, claro, y tiene que ver mucho con la historia mismo de los pueblos, o sea, de los pueblos asiáticos, o sea, de sus orígenes. O sea, este tipo de ideología, este tipo de filosofía, más que ideología, este tipo de filosofía encuentra un terreno propicio, ¿verdad?, para que se pueda desarrollar y para que pueda expandirse y lograr influencias a niveles regionales. En este tipo de pensamiento donde hay dos principios, digamos, con el mismo poder, si podemos hablar de poder, con la misma fuerza, digamos, con la misma energía, dos principios con la misma energía, no es posible esperar que sea necesariamente el bien el que triunfe al final. Bueno, es una buena pregunta. O sea, ¿quién es el que va a triunfar? ¿Verdad? O sea, ¿quién va a lograr prevalecer en un X tiempo? No, padre, o sea, no va a ser el bien. O sea, va a ser el bien y va a ser el mal. Pero al final de cuentas, ¿quién lo va a determinar? Son dos principios que rigen la vida de los hombres y cuyo desenlace, pues, que tiene que ver con el impacto que tengan estos opuestos. O sea, es una evolución continua. O sea, no es una evolución que tenga un fin. Es una evolución continua, es una lucha continua entre el bien y el mal. ¿A dónde nos va a llevar? Como le decía, a veces triunfa el bien, a veces el mal. Es posible, ¿verdad?, que al final de los tiempos triunfe el bien o triunfe el mal, o sea, pero eso no lo podemos saber nosotros ahora. O sea, eso dependerá mucho de cómo se comporten las sociedades y cómo las sociedades adopten o no estos principios. Entonces, no hay desenlace, digamos, previsto. Aquí hay una cosa interesante, o sea, no hay un desenlace previsto, no se puede apostar por el bien definitivamente, no se puede creer que el bien será el que triunfe al final. Dependerá entonces, o depende entonces, del comportamiento de la humanidad o de las decisiones de los hombres, hacer que sea el bien el que triunfe al final de la historia, si es que en esta mentalidad oriental se prevé el fin de la historia. Sí, la cuestión está que el mal siempre también, el principio del mal siempre estará. Entonces, decir que va a triunfar el principio del bien, pues es decirle, padre, que también va a estar presente el mal, o sea, va a estar imbuido dentro de. No hay un desenlace previsto. Lo que se espera es que los grupos sociales adopten, ¿verdad?, los principios del bien y haya solidaridad, cooperación, etcétera, que es lo que movería a las sociedades hacia un desenlace, ¿no? Pero la cuestión está que los principios están ahí y el mal va a estar ahí, o sea, va a estar ahí y va a estar actuando o interactuando con el bien. Entonces, pues eso es lo que mueve, ¿verdad? Eso es lo que mueve todo, padre, a fin de cuentas, ¿no? A ver, aquí me parece muy interesante. A ver, nosotros los cristianos, nuestra esperanza está en que al final triunfará el bien porque es Dios el que tiene el poder, porque Dios es Dios, porque nada se equipara a Dios. Y entonces yo puedo poner toda mi confianza en Dios y yo puedo esperar que pase lo que pase, al final será Dios el que reine y será el bien el que prevalezca, digamos. La esperanza cristiana es, al final, el bien prevalecerá sobre el mal. Es mi confianza. Yo no puedo como cristiano, ni siquiera imaginar que al final de la historia el mal prevalecerá sobre el bien.
no lo puedo pensar, no lo puedo imaginar, no está en el contenido de mi fe. En esta mentalidad en donde se contraponen dos principios con la misma energía, ¿dónde queda la esperanza? ¿Dónde queda la esperanza? Muy buena pregunta, padre. O sea, bueno, o sea, es lo que tendríamos que ver aquí, ¿verdad? Es que estos dos principios que interactúan, a fin de cuentas van creando cosas nuevas, o sea, van generando cosas nuevas. O sea, el universo mismo y la sociedad se van transformando al paso del tiempo. Entonces, aquí lo que podemos ver nosotros, ¿verdad?, es que esta interacción entre estas fuerzas del bien y estas fuerzas del mal, o sea, van a ser generadores futuros. La esperanza está en eso. O sea, la lucha no la podemos evitar. O sea, la oposición entre contrarios no se puede detener. Entonces, lo que podemos ver simplemente es que hay una evolución, hay un cambio, ¿verdad? Y que hay, ¿qué sería? Ciclos en ese proceso. ¿Hasta dónde? Pues no sé, ¿verdad? O sea, no hay esperanza de un futuro mejor. Simplemente hay esperanza de un universo, de una sociedad que se transforma continuamente, donde algunas veces se lee bien, otras veces se lee mal, y así es en este proceso. Si el mal triunfara, pues se me ocurre pensar ahorita, ¿verdad? Si el mal triunfara, pues habría que entender el fin de la vida, ¿verdad? Producto del mal que triunfe, ¿verdad? Pero a fin de cuentas hablamos de principios que van a continuar en el universo, ¿verdad? No sé, a nivel de sociedad o a nivel de otras circunstancias, ¿no? Padre, la esperanza, pues, o sea, no tengo una respuesta. Pues, lo que pasa es que esta pregunta y este tema nos permite a los cristianos valorar la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. O sea, el cristiano puede vivir confiado a lo largo de su vida de que al final se encontrará con el bien, de que al final el bien prevalecerá, de que al final todo lo que padecemos como injusticias, que padecemos como mal, que padecemos como guerras, como lo que sea, no será la palabra definitiva. Al final el mal no tendrá la palabra definitiva en la historia de la humanidad. Nosotros sabemos, creemos, porque si no tiene sentido nuestra fe cristiana, creemos que al final la palabra última la dirá el bien, la dirá Dios, porque el mal no tiene para nosotros los cristianos la misma energía, el mismo poder que Dios. Entonces, eso a mí como cristiano me dice, yo puedo vivir confiado de que al final triunfará el bien. Pero el que no puede confiar durante su vida en que al final triunfará el bien, ¿en qué puede confiar? Padre, por eso soy católico. Sí, yo sé. Yo soy cristiano católico. Bueno, entonces... Pero nos hace valorar la esperanza cristiana, ¿no? Sí, claro, o sea, de veras, o sea, es verdad. Yo creo que nuestra fe tiene... está compuesta de una serie de verdades, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros ser optimistas, o sea, confiar realmente, ¿verdad?, en que Dios va a triunfar, ¿verdad?, en que Dios está triunfando en nuestras vidas y que nos va transformando y que nos va haciendo cada vez mejores hombres, mejor sociedad y un mejor mundo. O sea, es confiar en Dios, ¿verdad?, es saber que Dios es uno, ¿verdad?, es un Dios personal, o sea, a diferencia, ¿verdad?, de estos principios que son impersonales. Hablamos de un Dios personal, hablamos de un Dios que ama, ¿verdad? En fin, tantas cosas. No, pero sería bueno recordar esas cosas, Chava. Cuando hablamos nosotros de un Dios personal, hablamos de un Dios que ama. Así es. Nuestro Dios es un Dios que ama. Nuestro Dios es un Dios que decide. Nuestro Dios es un Dios libre. Nuestro Dios es un Dios que nos escucha y que nos habla. Nuestro Dios es un Dios que se conmueve. Nuestro Dios es un Dios al que podemos llamar. O sea, esto significa cuando hablamos de un Dios personal, y muy diferente a cuando hablamos de un principio, cuando hablamos de un Dios impersonal o cuando hablamos de una energía. Yo creo que a nosotros los cristianos también esta confrontación con otras mentalidades nos ayuda a revalorar lo que significa tener nuestra fe puesta en un Dios personal. Sí, padre, el problema está, regresando a lo que habíamos al principio, es que muchos de nuestros hermanos cristianos, ¿verdad?, católicos incluso, piensan en estas dos fuerzas.
Es cierto, es un pensamiento ajeno a nuestra realidad social, ¿verdad? Es el pensamiento asiático. Pero muchos de nuestros hermanos tienen esta visión. O sea, se nos habla, ¿verdad? O se considera, pues, que Dios existe, pero también plantean, existe el mal, existe Satanás, el diablo, etc. Y al parecer ambos, ¿verdad? Tanto Dios como Satanás, el diablo, son eternos, ¿verdad? Y hay una lucha continua entre ellos. Y a veces decimos nosotros, es que ahora en mi lucha interior, ¿verdad? El mal ha prevalecido al bien. A veces decimos, en mi lucha interior es el bien el que ha prevalecido. O sea, parece que estamos tomando criterios, o sea, diversos a los que son realmente nuestra fe. O sea, de una manera u otra, este tipo de mentalidades que son ajenas a nuestra sociedad están muy presentes en la manera de pensar de muchos. Quizás ni siquiera piensan, ¿verdad?, qué tipo de ideología, de filosofía es de otra región. O sea, ni siquiera lo saben. Pero la cosa es que muchos así es como se comportan. O nos comportamos, ¿verdad? A veces. Esto es a lo que yo me refería cuando al principio yo comentaba de que decimos ser monoteístas, pero a veces en nuestro pensamiento no somos tan monoteístas. Desde el momento en que reconocemos que el mal, y en el ambiente cristiano lo decimos, ¿no?, que el mal puede triunfar sobre el bien, que el mal puede entrar en lucha con Dios como si tuvieran el mismo poder, como si fueran dos principios que se pueden enfrentar. A veces la tentación de creer que el mal puede vencer a Dios. Eso desdice mucho de nuestro monoteísmo cristiano, ¿no? Sí, así es, padre. Sí, por desgracia, pues así es, así a veces lo concebimos. Incluso ahorita me llegó a la mente el Jedi. Usted ha visto seguramente estas películas del Jedi. Vi una cuando era jovencito, casi niño. Es muy interesante porque se habla del lado oscuro. Ajá. O sea, se habla del lado de la luz, ¿verdad? Sí. Los que van por el bien y el lado oscuro. Y cómo hay una lucha entre la luz y la oscuridad. Y en esta lucha, ¿verdad?, que se plantea, bueno, al fin de cuentas triunfa la luz sobre la oscuridad, pero la persona, o sea, que asume el lado oscuro, en algún momento estuvo en el lado de la luz, o sea, hubo esta transformación, ¿verdad?, que se fue dando. Entonces, este tipo de mentalidad, este tipo de cuestiones, ¿verdad?, que son de Hollywood, de Occidente, etcétera, pues tienen que ver con estas ideologías que vienen de fuera y que nos van a nosotros alimentando nuestro espíritu, alimentan nuestra racionalidad y alimentan, entre comillas, nuestra fe. O sea, lo cual pues es contrario a lo que nuestra iglesia enseña. Yo pienso que es muy importante que nosotros distingamos esto, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Para empezar, Dios es uno, que Dios es único, ¿verdad? Y que Dios es una persona, ¿verdad? Dios es persona, ¿verdad? Dios es persona y que nos ama. O sea, esto diferencia mucho, ¿verdad?, lo que hemos aquí comentado de otros lugares, o diferencia mucho este tipo de visiones que nos vienen, pues, de tipo de películas, etcétera, padre. Sí, creo que a veces el confrontarnos, no quiero decir compararnos, el confrontarnos, el ponernos delante de otras culturas o de otros pensamientos, nos permite valorar más lo nuestro, preguntarnos si realmente conocemos lo nuestro y revalorarlo y asumirlo en nuestra vida, maravillarnos y sentirnos agradecidos de lo que como cristianos tenemos, ¿verdad? Lo que nuestra fe cristiana, lo que la revelación de Dios, lo que Cristo nos ha revelado de Dios, valorarlo, ¿verdad? Y asumirlo en nuestra vida. Creo que este tema del Dios uno y único es importante en ese sentido. Dios es uno, ya lo veíamos la semana pasada, pero es único en este sentido. No hay otro ser que pueda compararse con Dios. No hay otro ser que pueda equipararse a Dios. No hay otro ser que pueda ser como Dios. Dios es un ser extraordinario, totalmente único, digamos, fuera de serie. No existe nadie frente a Él, no hay nadie junto a Él que pueda parecerse, que pueda ser como Él. Dios es totalmente fuera de serie, ¿verdad? El mal, esto que llamamos el mal, esto que llamamos Satanás, el diablo, dista mucho, pero infinitamente,
de poder compararse o equipararse con Dios, ¿verdad? Entonces, pensar en una posible lucha entre Dios y el mal, pues a veces está un poco fuera de serie, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretender que alguien, porque al final de todo, el mal en la mentalidad cristiana no es algo que no haya tenido principio. El mal tiene principio. El mal no fue se dio en la creación. Esta es la idea. El mal se dio en la creación. El mal no existe desde siempre. El único que existe desde siempre y para siempre es Dios. El que ha creado todo es solo Dios. A diferencia de como tenemos en otras mentalidades, no hay otro principio co-creador delante de Dios, ni bueno ni malo. No hay otra persona co-creadora, no hay otra fuerza que haya concurrido con el poder de Dios, con la omnipotencia de Dios, para crear todo cuanto existe. Dios es el único ser con este poder, digamos, de crear todo cuanto existe. Entonces, no podemos equiparar de ninguna manera el poder del mal, la influencia del mal, con el poder de Dios, con la bondad de Dios. Y de esto tenemos que estar bien conscientes los cristianos, los católicos, ¿verdad? Y yo insisto, esto a mí me da mucha confianza y me da mucha esperanza, ¿verdad? Porque al final nadie se equipara a Dios. Y entonces yo puedo estar completamente seguro, si pongo mi confianza en Dios, que Él es el que va a estar conmigo, que no tengo por qué temer, que nadie me va a arrebatar de su mano. Nadie tiene el poder de arrebatarme de la mano de Dios. Nadie. Porque nadie tiene el poder de Dios. Si yo me pongo en la mano de Dios, en las manos de Dios, nadie me puede arrebatar de esas manos. Nadie tiene el poder de arrebatarle a Dios lo que Dios tiene en su mano. El único que puede rechazar estar en la mano de Dios es uno mismo, el ser humano. Pero una vez que nos ponemos en la mano de este ser personal único, no hay otro ser en el universo, no hay otro ser fuera de él que se los pueda arrebatar. A mí esto me anima mucho, me llena mucho de confianza. Sí, padre, pues esa es sinceramente es una visión bellísima la de nuestra iglesia, padre. O sea, saber pues que Dios, ¿verdad?, es creador, que nosotros mismos, ¿verdad?, somos expresión de ese amor de Dios. O sea, eso a mí me llena enormemente saber que yo no soy un hijo de la fregada, soy hijo de Dios. Y como Dios tengo el poder, ¿verdad?, que Él me da, ¿verdad? Y con esa seguridad de poder caminar, ¿verdad?, de su mano y vencer cualquier obstáculo. O sea, no hay ningún obstáculo que me pueda vencer porque Él es, la fuerza me la da Él, ¿verdad? Y me permite enfrentarme a cualquier adversidad, ¿verdad? Incluyendo incluso al mal mismo, ¿verdad? Porque usted lo decía muy bien, Padre, Dios es poderoso, ¿verdad? Y nuestro poder radica en estar con Él. Saber esto, o sea, saber de su amor, vivir su amor, creo que nos va a dar esperanza a todos. Como usted habla de esperanza, nos va a dar esperanza a todos. No son principios impersonales los que rigen nuestras vidas, sino es un Dios personal que está presente en nuestras vidas si nosotros le abrimos el corazón a Él. Si nosotros lo aceptamos a Él, yo creo que tendremos la fuerza para poder realmente ser vencedores, Padre. Pues interesante, ¿verdad? O sea, cómo el monoteísmo no es algo que simplemente confesamos con la boca, no es una profesión de fe, no es un concepto en nuestra mente, sino el monoteísmo, nuestra confesión en un Dios uno y único, tenemos que vivirlo, tiene que inspirar nuestra vida, tiene que ayudarnos a ser mejores cristianos, porque nos está indicando en qué Dios, cómo es el Dios en el que creemos. Nuestro monoteísmo, nuestra confesión en el Dios uno y único, lo tenemos que llevar a la vida. Tiene que servirnos de inspiración para nuestra vida. Al mismo tiempo, tiene que purificar nuestra fe. Quizá pudiéramos profundizar en ese tema ahora. La fe en el Dios único
en el único Dios, tendría que ayudarnos a purificar nuestra fe, ¿verdad? Ver qué es aquello que en nuestra vida contradice nuestra fe en el Dios que se nos ha manifestado y que fuera de Él no hay otro Dios. Tenemos que ir a nuestro último corte, regresamos en un momento. Les recuerdo, estamos en el 608-3652, a sus órdenes. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, entonces continuamos con este tema tan interesante sobre el monoteísmo, que necesitamos profundizar en él, que nos queden ideas claras, porque después viene el tema de la Trinidad, pero si no estamos firmes en nuestra fe en que hay un solo Dios y cómo es este Dios, después se nos puede dificultar cómo es posible que haya un solo Dios y que haya tres personas. Básicamente, la fe cristiana es monoteísta, pero esta fe cristiana monoteísta no implica que Dios sea una sola persona, implica que Dios es tres personas distintas. Por eso afirmamos que el monoteísmo cristiano es un monoteísmo trinitario. Pero volvamos al tema del Dios de los cristianos. Veamos qué es lo que, gracias a la revelación, a la reflexión teológica, podemos hablar sobre Dios sin que con nuestras palabras y con nuestros conceptos podamos definir a Dios ni agotar lo que podemos decir de Dios. Dios nos sobrepasará siempre con mucho a nuestras expresiones, a nuestros conceptos, a nuestras ideas sobre Él, porque Dios está a una distancia infinita de nosotros y nuestra capacidad intelectual, nuestra mente, pues es como una gotita de agua en el inmenso océano, ¿verdad? Es una nadita, es una chispita en un fuego ardiente. Y es una chispita que Dios nos ha puesto a nosotros, que es la inteligencia, pero esa chispita es minúscula y nos impide comprender a Dios en su inmensidad, ¿verdad? A Dios en su inmensidad. Pero tenemos que hablar de Dios, hay que hablar de Dios. Y además hablar con Dios, ciertamente, ¿verdad? Hablar con Dios, pero también hay que hablar de Dios, porque tenemos que comunicar nuestra experiencia de Dios, tenemos que comunicar nuestra fe. Y entonces necesitamos buscar palabras humanas que de algún modo nos permitan tener una idea de quién es Dios, de cómo es Dios, sin que signifique que tratamos de definirlo, de limitarlo, ¿verdad? De decir es así y no más allá de lo que nosotros decimos. En este esfuerzo, nosotros tenemos que ir purificando nuestra idea de Dios hasta tratar de decir Dios es así. En este esfuerzo de purificación tenemos que despojar a Dios de todo aquello que pueda ir en contra de su naturaleza divina. Es decir, de todo aquello que lo pudiera hacer humano, de todo aquello que lo pudiera hacer medible, de todo aquello que lo pudiera hacer capaz de dividirlo, de todo aquello que lo pudiera ser capaz de partirse. Dios no podemos dividirlo, a Dios no lo podemos partir, porque Dios no tiene una materia como la tenemos los seres creados, ¿verdad? Los seres creados tenemos una materia, nosotros tenemos un cuerpo, músculos, carne, huesos, pero en Dios no tenemos esto. Cuando afirmamos que Dios es persona, no implica que Dios tenga un cuerpo como el nuestro. Dios no tiene ningún rastro de cuerpo, ¿verdad? De materia. ¿Qué entonces podríamos decir que es Dios? Bueno, padre, lo primero que habría que plantear, como ya usted lo decía,
es que Dios es infinito, es absoluto, por lo tanto, no permite la existencia de otro Dios. Empecemos por ahí. Segundo, ¿verdad? Que si Dios es una unidad absoluta, entonces, pues es indivisible. ¿Por qué? Pues porque es absoluto, o sea, exactamente por eso, o sea, porque no permite partición, digamos, no permite fragmentación, o sea, Dios es todo, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no es fragmentario, es la simplicidad, digamos, Padre, es la simplicidad absoluta, ¿verdad? Y esta simplicidad no se puede dar en la carne, Por supuesto que no. porque no se puede dar en la materia, porque la materia Así es es. compuesta, ¿verdad? ¿Dónde es en donde encontraríamos la simplicidad? O sea, en el hecho, pues, de que Dios es un espíritu. Eso, ¿verdad? Dios es un espíritu. Dios no tiene nada de cuerpo humano. En Dios no hay nada material, porque solo lo que es compuesto se puede dividir. Dios no es un compuesto de nada, no se puede dividir. Chava, pero me quedó una idea pendiente. Sí, Padre. Cuando afirmamos que Dios es absoluto, ¿qué estaremos queriendo decir? Bueno, que O cuando decimos que Dios, que es absolutamente necesario. sí, o sea, porque nada de lo que hay puede existir sin Él. O sea, Él es la razón de todo cuanto existe. O sea, todo cuanto existe tiene necesidad de Dios, pero Dios no tiene necesidad de cuanto existe. O sea, en ese sentido, pues, Dios es un ser infinito, ¿verdad? ¿Qué sería omniabarcante? No sé cómo llamar esta expresión, Padre. O sea, no hay nada que pueda haber sin Él. A ver, hay una frase que ahorita dijo Chava, que es sumamente importante y que está presente en el debate entre creyentes y no creyentes. Dios es la razón de todo cuanto existe. Dios es la razón de todo cuanto existe. Permítanme cambiar la palabra razón por un sinónimo. Sentido. Nosotros lo podemos ver en esto. Yo puedo hacerme la pregunta, ¿cuál es la razón de mi vida? Que equivale a preguntarme, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo puedo decir, ¿qué razón tiene hacer esto? Que es lo mismo que preguntarme, ¿qué sentido tiene hacer esto? Bueno, Chava ha usado la expresión, Dios es la razón de todo cuanto existe. Es decir, Dios es el sentido de todo cuanto existe. Por eso es absoluto. Para nosotros los creyentes, por eso Dios es absoluto. Porque si quitamos a Dios, si negamos la existencia de Dios, tendríamos que negar la razón o el sentido del universo. Para nosotros los creyentes, la creación, el universo, no tiene una razón en sí mismo, ni un sentido en sí mismo. Nosotros los creyentes encontramos el sentido de todo cuanto existe en Dios, ¿verdad? Así es, Padre. Esa frase es muy importante, esa frase es así como de esas frases que tenemos que meditar y meditar, pensar y pensar, y son esas frases que tenemos que discutir mucho, porque son de las frases que pueden ayudarnos a comprender la existencia de Dios, a descubrir la necesidad de la existencia de Dios. Cuando el científico llega a preguntarse, conozco las leyes del universo, comprendo cómo funciona el universo, descubro el universo, lo puedo medir, ¿verdad? Puedo hacer teorías sobre el universo. Pero cuando el científico se llega a preguntar, ¿y esto tiene un sentido, tiene una razón, viene de algún lugar, va hacia algún lado? Entonces el científico llega a la pregunta, ¿no tendrá fuera de sí mismo su sentido y su razón? ¿Y ese sentido y esa razón de cuanto existe no será Dios? Sí, de veras, Padre, pensar, por ejemplo, en la existencia del universo, de la vida, del hombre, sin Dios, pues como que no, es un contrasentido, o sea, como que no hay nada que cuestione, ¿verdad?, que dé razón a todo esto. Siendo
sinceros, ¿verdad? Siendo, que sería abiertos, ¿verdad? A lo que podemos nosotros ver y observar, Padre, no podemos sino llegar a la conclusión de que Dios es una realidad, de que Dios existe. Nada, de veras, nada tiene sentido sin Dios. Preguntémonos, ¿verdad? Tenemos vida, somos seres humanos. ¿Qué sentido tiene? ¿En qué se diferencia el ser humano de un animal? O sea, el animal nace, crece, se produce y muere y se acabó. ¿Y nosotros? Nosotros no somos eso, somos mucho más. Y es cuestión nada más de compararnos y vernos. Veamos a un animal y veámonos a nosotros mismos. O sea, hay enormes diferencias, ¿verdad? Solamente Dios le da sentido a todo, Padre. A todo cuanto hay. Al mismo universo, hacia dónde va el universo, etcétera. Solamente Dios. A ver, aquí hay otra frase otra frase que acaba de mencionar Chava, así como de pasadita, pero que es sumamente importante y que le da razón al monoteísmo, que es: Dios le da unidad a todo. Dios le da unidad a todo. Porque si no existe Dios, todo es fragmentario. Y necesitamos que algo le dé cohesión, que algo le dé coherencia a todo esto, ¿verdad? Y ese único ser que le puede dar unidad a todo esto que a veces nos parece tan fragmentario es Dios mismo. Mis amigos, nos tenemos que ir, se nos acabó el programa. El tema, como ven, es interesantísimo. Dios nos permita continuar la próxima semana sobre esto mismo. Les queremos agradecer la oportunidad de llegar hasta ustedes. Muchas gracias por recibirnos a través de la radio, del 800 AM, a través de Radio Koinonía. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, como cada domingo, a las 8 de la noche. Chava, muchas gracias por compartirnos esto. Pues muchas gracias, Padre. La verdad, yo aprendí mucho de estar con usted. Pues nosotros también. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo, nuestro Señor. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.